San Valentín. Nada mejor que una fecha comercial donde podemos ver el amor florecer en distintas maneras. Claro, con sus detalles. Pero este día en particular nos gustaría hablar de una serie de culto en internet y que viene mucho para la temática como tal. La serie que nos llama a hablar y documentar es There She Is, una serie animada de comedia romántica, pero que habla mucho más de lo que se ve. Como un aviso, este video está propenso a spoilers, por lo que, si no has visto esta animación, recomiendo encarecidamente que veas los 23 minutos que dura aproximadamente los 5 capítulos juntos. Abajo en la descripción les dejaré el enlace al video. Sin más que agregar, vamos con el video. There She Is, tal como se mencionaba anteriormente, es una serie de animación flash hecha por el equipo coreano Sambaksa, desarrollada y publicada el 20 de abril del 2003 en su sitio web, para luego alcanzar a Occidente el 4 de octubre del año 2004 en Newgrounds, una de las plataformas de animación más importantes en el mundo. Los cortos son dibujados en un estilo manhwa clásico, el cual se define como un equivalente al manga japonés. Si bien, aunque es un estilo más simplificado, los personajes y el entorno están muy bien cuidados, de manera que es fácil para el espectador tener enfoque visual en los personajes. Pero su encanto más grande es que carecen de actuaciones de voz, cosa que se sobrelleva de buena manera gracias a la elección musical y la animación fluida. La trama va de la siguiente manera. En un mundo donde conejos y gatos antropomórficos viven en armonía, nace un romance entre una coneja y un gato, una relación tabú para la sociedad. Todo comienza cuando una coneja llamada Doki conoce y se enamora a primera vista de un gato llamado Navi mientras ambos sacaban bebidas de una máquina expendedora. Para la primera impresión de nuestro amigo felino, él rechaza a primer momento los sentimientos de ella por ser una relación socialmente inaceptable. El corto ronda en Doki acechando inalcanzablemente a Navi, quien intenta escapar e incluso razonar con ella sobre que su relación era imposible, pero sin éxito alguno. Al final de la animación, Navi se resigna y acepta que Doki esté en su vida, pero a pesar de sus prejuicios, comienza de forma reprimida a presentar afecto hacia ella al ver que comparten gustos. En cada capítulo comienzan a presentarnos más detalles de la historia como también de los personajes que se hacen importantes a lo largo de la serie. En este caso, Hana, la gata que vemos al final del primer capítulo, y Conejo Gris, quien intenta ganarse el afecto de la primera. Pisa, guardaespaldas de Hana, pero principalmente a Jintaset, un trío de conejos quienes tienen la errónea creencia que Navi está forzando a Doki a estar en la relación, convirtiéndose en unos rivales y semivillanos en la serie. De forma gradual, el concepto que vimos de inicio que las relaciones interespecie eran inaceptables en la sociedad donde Doki y Navi viven, nos percatamos que se hace mucho más fuerte una simbología de los opositores a este tipo de relaciones, prohibiendo el ingreso o la muestra pública de afecto de ese tipo de relación. Si bien el capítulo 2 fue publicado al año siguiente, pasaron casi 2 años para que pudiésemos tener más información del tercer capítulo, donde nos muestran que la relación entre ambos floreció y comenzó a ser un romance mutuo. Y tal como mi amigo Nesu mencionó, el tema de las relaciones interespecies se hizo más prominente, culminando que alguien terminó lanzando una piedra a la casa de Navi, indicando que algo malo comenzará. Pues así pasó. En 2008, donde se emitieron los 3 capítulos restantes de esta saga, pudimos ver que la tierna comedia romántica que nos presentaron pasa a tener un trasfondo más serio, pero no por eso restándole valor a la historia contada. Algo que hace mucho más especial a este corto, a diferencia del resto, es justamente el manejo del contraste en el apartado gráfico, haciendo hincapié en el contexto de los dos polos opuestos, que son los partidarios y opositores, o principalmente el manejo de la escala de grises como un recurso visual para caracterizar la pérdida de esperanzas en los personajes, haciéndoles ser cascarones vacíos de lo que es su esencia real. Otro aspecto muy importante en esta serie es el simbolismo con ciertas culturas y actividades asiáticas, siendo principalmente el uso del verde en algunas escenas,
además del significado espiritual que lleva. En Asia se dice que si atas un listón verde a un árbol y pides un deseo, es como le rezas a los dioses. Cuando un sueño se cumple, los listones pasan a convertirse en hojas. El color verde no solo se queda en ellos, sino que para Corea es símbolo de esperanza, salud, juventud y activismo, pero que a su vez representan el deseo de un futuro mejor para su sociedad. El capítulo final comienza justamente con una frase que Navi refiere de forma textual. Pensé que, si el mundo no cambiará, nunca alcanzaríamos la felicidad. Pero ella... El significado vendría siendo que no estaban solos en la lucha porque su amor fuera aceptado, sino que habían muchos más que estaban dando su vida por querer un cambio, concluyendo con un final abierto. Y en general, esto es There She Is, una serie cuyo mensaje principal es: todo amor puede ser aceptado y siempre hay oportunidades. Si bien la recepción de Occidente refiere a que esta historia es una parábola para los amores homosexuales, lo cierto es que no es tan así. El mensaje principal de la serie va más dirigido evidentemente a las relaciones interraciales, cosa que en Corea del Sur es un tabú dentro de las sociedades más conservadoras. Esto es principalmente visto en las relaciones entre mujeres coreanas y hombres extranjeros. Aunque en el presente podría descalificarse las acciones de Doki por considerarse una acosadora, lo cierto es que las intenciones de la coneja carecen de malicia y son verdaderamente la muestra más pura y ciega de un amor real, hasta cierto punto. Por otro lado, comprendemos más que Navi solo se regía por las reglas sociales, más si vemos que en la ficha de personajes lo describen a él como una persona amable y sincera, pero tímido e inseguro. Al comenzar a conocer y aprender de los gustos que comparten, es donde Navi comienza a corresponder a los sentimientos de Doki con la misma fuerza que ella lo hace. Es interesante la forma en que esta historia tan sencilla y adorable puede transmitir un trasfondo bastante fuerte de un hecho que no es tan diferente a la realidad, del cual es obvio considerar esta serie animada como una obra de arte y por sobre todo algo de culto. There She Is es de esas series que llegó en un momento oportuno en donde dejaban un bonito mensaje sobre aceptar el amor tal como es y luchar por ello. Sin embargo, este mensaje no envejece muy bien debido a ciertos grupos cuyas actividades son inaceptables, sin pero alguno. Pero omitiendo esto, si quieres recuperar tu fe en el amor o quieres reforzarlo con quien más amas, pues esta serie es para ti. Ahora, el presente actual, Amalok, el creador de la serie y director de arte en Sanbaksha, ha publicado el año 2016 una campaña en Indiegogo, donde se dirigió a precisamente ofrecer un episodio extra en producción. En uno de los videos del canal de Sanbaksha hace hincapié que la historia como tal se enfocará en el Jintaset y su origen, revelándose con un pequeño dibujo que representa las razones del por qué Il-ho, el mayor del grupo, estuviera tan al pendiente de Doki y Navi en su relación, siendo principalmente porque ellos sufrían los estigmas que la pareja comenzó a vivir, puesto que él y sus dos hermanos son un cruce entre una coneja y un león, lo cual deja un punto interesante a saber. Titulado como Another Step, se estrenó en Newgrounds para pago el día 18 de agosto del 2020. Tras la notable recepción, se destinó un reestreno que está disponible desde el 5 de enero hasta el 28 de febrero respectivamente, siempre y cuando formes parte del Patreon de Amalok. A su vez, que el equipo está estimado posteriormente la subida del corto a su canal de YouTube para este año 2021, pero posiblemente con ediciones y cortes respectivos. Pese a que este no es un capítulo final, sí es uno bastante importante que ofrece detalles que quedaron en incógnito debido a que la serie terminó con un final abierto, pero internamente no uno del todo conclusivo. De igual forma, los niveles de pago en Patreon del equipo no son tan enormes, por lo que incluso pagando el nivel más básico, que es $1, puedes tener la entrada libre para presenciar la animación,
por lo que si tienes el dinero, recomiendo aportar a este pequeño equipo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, puedes darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Estaremos subiendo más contenido dependiendo de lo que podamos, puesto que la principal idea es hacer videos de documentación. Todo con tal de que podamos ofrecer detalles interesantes de algún tópico que nos llame la atención. Soy Poli. Y yo, Nesu. Y esto es Mongoose. ¡Feliz San Valentín!